Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Recuerden que hemos iniciado un nuevo ciclo de estudio en la Torá. Hemos comenzado con los estudios del libro de Génesis, familia. Hemos comenzado con Génesis, ya hoy es la segunda porción de Génesis que va desde el capítulo 6, verso 9, hasta el capítulo 11, verso 32. Y es la porción que se conoce como Noé o Noaj en hebreo, que habla del reposo, porque Noé representa o significa reposo o descanso. Bien, así que vamos a comenzar con esta porción, pero me gustaría darle un enfoque más que nada que podamos continuar con lo mismo que estamos viendo en la última clase, bien, en el último estudio, que fue que empezamos a ver que hay ciertos patrones que el libro de Génesis nos está enseñando. Habíamos visto que el Eterno en Génesis, en la creación, habíamos determinado que el Eterno se estaba presentando a su pueblo. Estaba haciendo un precedente contracultural en donde le dice a su pueblo que la cosmovisión, la forma de ver el mundo, no es como la veían los egipcios, sino que el pueblo de Dios tiene que tener una cosmovisión distinta. Y vimos algunos patrones que nos daban indicio de el propósito del libro de Génesis. Pero ¿saben qué, familia? Al leer esta porción me pude dar cuenta que hay otro propósito más del libro de Génesis. El propósito es con respecto a nivel profético. ¿Por qué? Porque si ahora nosotros vemos que el libro de Génesis inicia con ciertos patrones, ciertos indicios, ciertas claves que nos dan a entender un mensaje, el propósito, la esencia del mensaje, ahora, en esta porción, vamos a ver podemos decir, un proceso, vamos a ver como un principio que se va a repetir una y otra vez en la historia bíblica. Por lo cual esto nos va a dar una señal de los tiempos por venir, de los tiempos del fin. Y miren familia, quisiera empezar con estos versos para que nosotros podamos comprender el por qué es tan importante estudiar el libro de Génesis, de poder conocer estos principios que nos enseñan, estos patrones que va a haber en el libro de Génesis, que nos van a ayudar a entender mucho a los profetas y principalmente el libro de Revelaciones, el libro de Apocalipsis. Recuerden que usamos estas metodologías de estudio, todo lo que vamos a hablar hoy está conforme a la escalera del contexto, teniendo en cuenta todo el contexto cultural, el contexto bíblico. Eso es necesario, familia, si yo quiero aprender lo que es la escatología bíblica, quiero aprender profecía, necesito conocer el contexto que la audiencia original estaba viviendo para entender el mensaje de los profetas. Al igual, estos temas que hemos cubierto y que vamos a seguir cubriendo durante nuestro desarrollo de la porción en este ciclo, que son temas que vamos a ver que están presentes desde Génesis a Apocalipsis. Vamos a ver que aquí en esta porción principalmente vamos a hablar mucho de nueva creación, de caos y orden, de convenios. Son todos temas que los vamos a poder identificar dentro de las porciones que vemos semanalmente, familia. Así que esto no lo vamos a descartar, vamos a continuar usando esta metodología. Y quiero que vamos a Segunda de Pedro, capítulo 1, del verso 19 al 21. ¿Por qué? Porque como les decía familia, en el libro de Génesis vamos a ver el fin desde el principio, el fin de los tiempos desde el principio. Y esto es familia más que nada para que podamos estar preparados, familia. Esto no es para asustarnos, sino que es para que podamos estar preparados. Porque miren, el Eterno desde el principio nos está dejando el fin de la historia. Entonces tengamos en cuenta estos versos de Primera de Pedro, capítulo 1 del verso 19 al 21 que dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es, familia? La Biblia, la Torá. La Biblia es la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Miren lo que dice Pedro. Tenemos que estar atentos. Esto no es para asustarnos, sino que es para estar atentos a los tiempos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Wow, familia, está hablando hasta que el día que la luz alumbre desde Sión. ¿Quién es esa luz? Yeshua el Mesías.
Miren, familia, tenemos que estar atentos al punto de que estar alumbrando en la oscuridad. Por eso necesitamos estudiar la Biblia, por eso necesitamos conocer el contexto bíblico y conocer, miren, dicen, la palabra profética más segura está en nuestras manos. Es la Biblia, familia. Verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación propia. Familia, lo que está escrito está escrito. Necesitamos ahora nosotros, esto nos demanda un esfuerzo, poder entender de qué está hablando la Biblia, de cómo poder interpretarlo. Y miren, no es algo privado, sino que es algo que se hace público, algo que todo el mundo comprende. Y esto, obviamente, familia, recuerden que esto hay un contexto para estos versos. Pedro le está hablando a personas que conocen las escrituras. Ahora este es nuestro desafío, que nosotros conozcamos las escrituras para poder nosotros conocer la profecía. Verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo. ¿Y quiénes son estos hombres de Dios? Los profetas, familia. No hay nada nuevo bajo el sol. Eso es lo que nos está diciendo Pedro. Por eso necesitamos estudiar. Y miren, familia, y es muy interesante ver que en el libro de Génesis vamos a ver en el principio el fin de los tiempos. Algo que quizás no considerábamos. Nos enfocamos en los profetas, en Apocalipsis, pero miren, el libro de Génesis desde el principio vamos a marcar el precedente. Nos enseña cuál va a ser el patrón que va a seguir la restauración de todas las cosas como al principio, ¿bien? Recuerden que algo que habíamos dicho en el estudio anterior es que el Eterno siempre quiere que su pueblo vuelva ¿a qué? Al cosmos, al orden perfecto de Dios. Bien, entonces tenemos este precedente bíblico. Vamos a otro precedente bíblico. A Isaías capítulo 46, del verso 8 al 10. Y miren lo que nos dice el profeta Isaías. Verso 8, recuerden esto. Miren lo que dice. Esto es la versión Dios habla hoy. Dice, recuerden esto. Pecadores, no se hagan ilusión, piénsenlo bien. Recuerden lo que ha pasado desde tiempos antiguos. Le está hablando a Israel. Recuerden que en las épocas de Isaías, Israel estaba ya en un proceso de caos, familia, en la historia. Y por eso les dice el profeta pecadores, porque ellos estaban transgrediendo la Torah. Dice, no se hagan ilusiones, piénsenlo bien. Recuerden, dice, lo que ha pasado desde tiempos antiguos, dice el profeta. Yo soy Dios y no hay otro, dice el Eterno. Soy Dios y no hay nadie igual a mí, dice el Eterno. Verso 10. Yo anuncio el fin. Miren lo que dice. Yo anuncio el fin desde el principio. Miren lo que dice el Eterno. Wow, familia. ¿Y sabemos cómo el Eterno anuncia el fin desde el principio? Anuncia el futuro desde mucho antes, dice. Yo digo, mis palabras se realizarán. Yo haré todo lo que me propongo, dice el Eterno. Wow, familia, esto es increíble. Ver que el profeta Isaías nos está diciendo desde un primer momento que el Eterno, desde el principio, nos está revelando el fin, nos está anunciando el fin de los tiempos. Dice que también en Isaías nos dice que tengamos en cuenta las cosas que han sucedido en tiempos antiguos. Y por eso tenemos la bendición de poder contar con la Biblia y poder estudiar cada año estos ciclos y poder conocer la historia de Israel, la historia de nuestros pueblos. ¿Para qué? Para que, dice el profeta Isaías, para que lo recordemos y no volvamos a cometer los mismos errores. Pero ahora la gran pregunta es, ¿qué es lo que el profeta Isaías, o mejor dicho, lo que el Eterno está hablando a través del profeta Isaías, diciéndole al pueblo, diciéndonos a nosotros, qué es lo que Él nos está revelando desde el principio, el final? ¿Qué es? ¿Cómo nos está revelando el principio desde el final? ¿Perdón? Ah, el final desde el principio. Bien. O sea, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo podemos ver en el libro de Génesis? Y es una gran pregunta que nos podemos hacer. Porque miren, Isaías lo está diciendo.
El Eterno nos anuncia el fin desde el principio. Ahora tenemos que estar atentos, como dice Pedro, atentos y ser lámparas en la oscuridad, hasta el día que el sol de justicia vuelva a alumbrar desde Sión, familia. Entonces, vamos a ir a Génesis, entonces vamos ya teniendo este precedente bíblico, vamos a ir a Génesis capítulo 6, pero vamos a leer del verso 5 al 7, como para poner un poco de contexto y ver el por qué viene la construcción del arca, por qué envía el Eterno el diluvio, y qué es lo que está sucediendo en la historia de Noé y el arca. Bien, vamos a leer el verso 5 al 7. Dice: Y vio Adonai que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Adonai de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Adonai: Raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Adonai. Wow, familia. Esto es bien interesante porque para poder entender lo que sucede en la historia de Noé, por qué Dios envía el diluvio, tenemos que leer los versos anteriores. Desde el verso, tenemos que leer desde el verso, digamos, 6.1 hasta el 6.5. Y vemos que la humanidad, una vez más, recuerden que desde Adán y Eva el caos empezó a surgir de nuevo en la nueva creación. Y esto es algo que tenemos que tener en mente, familia. El Eterno crea una nueva creación, nos deja entender que la tierra estaba desordenada y vacía. Él hace un proceso creativo en donde ahora está Adán y Eva como los administradores de esa creación. Pero lamentablemente la humanidad, recuerden que Adán y Eva es representación de la humanidad. Adán y Eva pecan, transgreden lo que el Eterno les dice que no hagan y ellos lo hacen. Entonces, son exiliados del cosmos perfecto, del orden perfecto. ¿Y qué sucede? Empieza la humanidad a caer progresivamente en caos. Y empezó el caos con Adán y Eva. Pero ahora llegamos al punto de Noé, y en la historia de Noé vemos que la humanidad había caído en una inmoralidad tan grande, familia, a un nivel, dice, de violencia que el Eterno no lo soportó. Un nivel de violencia en donde el Eterno dijo: esta es la gota que rebalsó el vaso. Y de entre toda la humanidad, una vez más, el Eterno escoge a una familia. Así como en el principio escogió a Adán y a Eva, hoy está escogiendo a Noé y su familia. Y eso es lo que nos está diciendo. O sea, ¿por qué viene el caos? ¿Por qué ahora el juicio viene? Viene por culpa de la humanidad. No es por culpa de factores ajenos, familia. Todo esto tiene un contexto. Y recuerden que el contexto es marcar un precedente contracultural. Porque las naciones creían que todo el caos provenía de los dioses del inframundo, que querían exterminar a la humanidad porque ya estaban hartos, dice, literalmente, estaban hartos de los seres humanos. Se les habían escapado de las manos eh, eh, la fructificación de los hombres, y eran tantos que ya eran molestos para los dioses del inframundo. Y ellos querían eliminar a la humanidad porque son dioses caprichosos. Pero el Eterno nos está dejando ver que el juicio vino en Noé, en la época de Noé, porque la humanidad dice que ya llegó a un punto de perversidad, de maldad tan alto que hasta había corrompido a la creación. Por eso el Eterno va a eliminar a través del diluvio a todos los seres que están sobre la tierra, aves, humanos y animales. Pero dice que Noé halló gracia, dice, escoge una familia. Y esto nos está enseñando un patrón, familia. Nos enseña que el Eterno hace una creación perfecta, pero por culpa de la humanidad entramos en caos, Adán y Eva. Y ahora el Eterno, a través del diluvio, obviamente tiene que traer juicio. Recuerden cómo empieza Génesis 1. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, había aguas, o sea que había pasado un proceso de juicio. Y ahora el Eterno vuelve a hacer lo mismo. Vuelve a tratar de restaurar el orden perfecto y escoge a Noé y a su familia
como parte de esta restauración. O sea, siempre el Eterno, estamos viendo un proceso que el Eterno siempre ha querido y quiere que volvamos a su estado original, a nuestro estado original del cosmos perfecto. Pero vemos que la humanidad siempre continuamente va al mal. Y por eso el Eterno dice que, se había arrepentido, familia, se arrepintió de habernos creado, pero dice que Noé halló gracia. Entonces, miren, si nosotros seguimos leyendo ahora, vamos a ver que el Eterno, ahora por culpa de la humanidad, se ve en la obligación de restaurar de nuevo el cosmos perfecto, en donde Dios también permite un diluvio caótico para limpiar su creación y dejar un remanente a Noé y su familia. Siempre va a haber un remanente, familia. Y esta es la gran esperanza que tenemos tú y yo. Esa es la gran esperanza que tenemos, de poder ser contados dentro de ese remanente para el tiempo futuro, cuando todo sea restaurado, familia. Y miren lo importante que es estudiar todo esto desde Génesis, conocer el fin de los tiempos desde el principio, porque los patrones bíblicos se van a repetir una y otra vez. Pero está en nosotros en hacer estos patrones cíclicos en una espiral hacia arriba o en una espiral hacia abajo. Todo depende de nosotros. Lo ideal sería que todo esto que estamos viviendo, vamos a ver que vamos a sentirnos identificados, familia, porque nos vamos a sentir que estamos en esta espiral, en este ciclo de la historia bíblica, pero tenemos que ir en ascenso, familia. No podemos ir en descenso. Por eso es la gran esperanza que tenemos, familia, de poder entender todo esto desde el principio y prepararnos, estar atentos, como dice Pedro, y ser esas lámparas que alumbren en la oscuridad. Vamos a continuar con Génesis, familia. Ahora sí vamos a entrar a la porción, ya teniendo esta base, esta pequeña introducción. Vamos a ir, ahora sí, a Génesis, capítulo 6, del verso 11 al 13 vamos a leer. Miren lo que dice, corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Miren familia, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Había opresión, había violencia en la tierra. Y cuando empezamos a ver y a estudiar el contexto, vamos a ver que en sí había inmoralidad. Había una inmoralidad tan grande que se había corrompido hasta las criaturas. O sea, me estoy refiriendo a los animales se habían corrompido a causa de la inmoralidad de la humanidad. No hay otro factor, somos nosotros familia. Verso 12. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. O sea, la humanidad había corrompido, podemos decir, nuestro camino, nuestra forma de vivir se corrompió a causa nuestra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser. Miren cuál fue la decisión del Eterno. Es una decisión de juicio. Dice, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y que aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Miren familia, aquí el Eterno le está dejando saber a ese remanente que él escoge, que es Noé y su familia. De la humanidad, él vuelve a escoger a una familia. Una familia que ahora tienen que construir un arca. Noé tiene que construir un arca. Y le está dejando saber el Eterno a Noé que Dios ha quitado su mano de, de contener el juicio. Le está diciendo, en alguna forma le está diciendo que el Eterno ya no soporta más lo que está sucediendo en la tierra. Y seguro esto se les viene a memoria las palabras que dijo Yeshua cuando habló de los tiempos finales. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero aquí vemos cómo en estos versos el Eterno le está diciendo a Noé que el Eterno ha quitado su mano y que está permitiendo y va a permitir que su cosmos, ese orden perfecto que él hizo y que ahora es corrompido por la maldad, la violencia de la humanidad, regrese al caos. Va a regresar al caos. Miren este patrón, el mismo que se está repitiendo en Génesis 1,
capítulo 1, desde los primeros versos. El Eterno va a permitir que vuelva su creación a un caos. ¿Pero por qué? Porque Él quiere, no familia. Es porque la humanidad había llegado a puntos tan violentos. Dice que la tierra estaba llena de violencia, de inmoralidades, que se había corrompido. Entonces, ahora entendemos el por qué viene el diluvio. Y estamos viendo que hay podemos decir, un proceso, podemos ver un patrón aquí más que nada, en donde en este patrón el Eterno ve que la humanidad, una vez más, entra en caos con Adán, llega a su máxima expresión en la época de Noé, y el Eterno tiene que enviar juicio. Y le está dejando saber a Noé. Y ahora sabemos la historia de Noé, que construye el arca, que él menciona, nadie le cree. Y llega un momento en que entra Noé y su familia y los animales que eran... Acá es la primera vez que aparecen los animales puros y los animales impuros, los animales limpios, que eran los que se usaban en el altar, y eran también animales impuros, pero todos tenían un rol y un propósito. O sea que había un remanente, familia, que el Eterno había guardado de la humanidad y de los animales que no se habían corrompido, tanto limpios como impuros. Y todos entraron al arca. Todos entraron a ese refugio que el Eterno le había pedido a Noé que construyera, porque él iba a enviar el diluvio. Y el diluvio era caos, familia. Que hubiera un diluvio, una gran tormenta, o que los mares salieran de podemos decir, de sus límites, para el mundo antiguo eso era señal de juicio divino, familia. Y ahora el Eterno envía el juicio. Vamos al capítulo 7 de Génesis. Vamos a ir al capítulo 7 y vamos a leer del verso 11 al 23. Porque sabemos que empieza ahora, construye el arca Noé, y miren lo que dice. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. Empieza lo que es el caos. Empieza el juicio. Dice que empiezan a caer aguas desde las grandes fuentes del abismo, se rompen. Y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra, 40 días y 40 noches. En este mismo día entró Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos, con él en el arco. O sea, miren, el Eterno considera que Noé es justo, y por la justicia de Noé, esto va a caer sobre su familia, y ahora toda la familia de Noé son parte de este remanente. No solo la familia directa, sino que también las esposas de sus hijos entran en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales domésticos según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca, de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, machos y hembras, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Adonai le cerró la puerta. ¿Quién cierra la puerta? Fue Dios, no fue Noé. Y fue el diluvio, 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron a las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. Y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes, y murió toda carne que se mueve sobre las aguas. Perdón, perdón, sobre la tierra. Y todos los montes altos que había dejado debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas, y después que fueron cubiertos los montes, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, dice. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y le fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca.
y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Wow, familia, miren, el Eterno crea el orden perfecto en 7 días. 7 días de creación. Pasa un tiempo que Adán y Eva pecan. Y ahora miren, familia, digamos, el caos inicia con Adán y Eva cuando son exiliados del Edén. Y ahora miren, estamos hablando de Noé. Casi han sido un proceso de aproximadamente entre 300 y 600 años de caos, de decadencia de la humanidad hasta que llegó al punto máximo, a los años de 600 años de Noé, que comienza el diluvio. Y el Eterno empieza un juicio que va a durar un año, porque las aguas comienzan a descender cuando Noé tiene 601 años. Entonces, vemos todo este proceso, familia, ahora que se va a repetir. Lo mismo va a suceder en los tiempos finales. Hay caos. En un punto inició el caos. Estamos viviendo dentro de ese caos. Pero va a llegar un punto en que el Eterno va a enviar juicio y que debemos ser considerados como los remanentes de ese pueblo, del pueblo de Dios. Que tengamos el honor y el privilegio de haber sido considerados parte de ese remanente para la restauración de todas las cosas. Pero miren, tenemos esperanza. Escoge a Noé una familia. En donde dice que Noé era justo y por esa justicia está toda su familia. Y eso es bien interesante, porque Dios muestra así, nos está mostrando cómo Él es un rey soberano y que Él tiene la soberanía sobre las aguas y las usa para destruir el mal. ¿Por qué envía las aguas? ¿Porque estaba cansado de la humanidad? No, porque la humanidad había hecho transgresiones tan graves que el Eterno dice voy a combatir el mal. Y nos está dejando saber que el mal viene desde los seres humanos. Dice que Noé con todas las criaturas harían una nueva creación. Fueron ese remanente que el Eterno guardó en ese arca que estuvo navegando o que estuvo, podemos decir, flotando sobre las aguas hasta el día que bajaron las aguas como un refugio. El Eterno los tuvo guardado en el medio del caos, los guardó. Entonces vemos que hay un patrón, familia, que se va a repetir al final de los tiempos. Hay caos, va a venir juicio y tenemos que estar atentos, familia, para que cuando tengamos que entrar en el arca, podamos entrar al arca y ser contados parte de ese remanente. Vamos al capítulo 8 del libro de Génesis y vamos a leer del verso 1 al 4. Y dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra. Wow, familia, ¿qué sucede en Génesis 1? Dice que sopló el Ruach del Eterno, estaba dando vueltas por la creación y la encontró desordenada y vacía. Muy similar el vocabulario, o sea que nos está dando a entender de que va a haber una recreación. O sea, el Eterno va a intentar una vez más que su creación vuelva al orden perfecto. Y dice que el Ruach del Espíritu, dice que andaba, el Espíritu de Dios dice que andaba por las aguas, dice por la tierra, dice. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas a cabo de 150 días. Y dice que el verso 4, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre el monte de Ararat. Y las aguas fueron descreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, el primero del mes, se descubrió la cima de los montes. Wow, familia, aquí vemos que en este punto se está hablando, el texto no está hablando sobre la salvación, no está hablando sobre salvación, no está hablando de que sí va a haber juicio, pero va a haber un remanente que va a ser apartado para este juicio, de este juicio. Obviamente esto nos muestra que
no estamos exentos de pasar por el caos, de vivir el caos. Dios procura la creación más allá del desastre. Y vemos como en Génesis capítulo 8, verso 1 dice que Dios se acordó de Noé y de todos sus animales. Nos está dejando ver la misericordia y la bondad de Dios, que a pesar de que hubo caos, de que tuvo que enviar juicio y que gran parte de la creación tuvo que morir por la maldad y la violencia que había en esos tiempos, a pesar de eso Dios se acuerda de Noé, de su familia y de los animales que están con Noé. Y envía el Ruach, su espíritu, que es como podemos decir una especie de, podemos decir una imagen del Mesías, que es la salvación. Y dice que la arca se asentó. Ahora vemos que Dios convierte el caos, vamos a empezar a ver que Dios ahora no va a ser un orden perfecto como en el principio, sino que ahora empieza a surgir un orden que va a ser una mezcla entre caos y orden. No va a ser un orden perfecto, pero es la intención del Eterno de que en algún punto podemos volver a ese orden eterno. Y va a ver como ahora el caos ya no es totalmente caótico, sino que va a tener algunas luces del cosmos, o podemos decir va a tener parte del cosmos también. Con respecto al caos que va a haber en este momento, vamos a ver que cuando se restauran todas las cosas, no se va a restaurar como el Edén. No se habla de que se restauran las cosas como en el principio, como ese lugar perfecto que el Eterno hizo. Sí va a haber una restauración, pero no va a volver el Edén. El corazón del hombre aún va a continuar al mal. Y esto es una señal de que el caos no está totalmente erradicado de esta nueva creación. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a Génesis capítulo 8, verso 21. En el verso 21 dice, y percibió Adonai olor grato, y dijo a Jehová, Adonai en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volverá más a destruir todo ser vivo como he hecho. Y miren lo que dice el Eterno. O sea, el Eterno está sabiendo de que en esta nueva creación va a haber una mezcla entre caos y cosmos. Hay una restauración de toda la creación. Pero a pesar de eso, dice, le está dejando saber a Noé, le está dejando saber de que tiempo en el futuro más adelante, el hombre va a seguir su corazón continuamente al mal desde su juventud, dice. O sea, vamos a ver que el corazón del hombre va a continuar inclinándose al mal. Y esas son las señales de esta mezcla del caos dentro de esta nueva creación. Pero vamos a ver ahora las señales que están referidas a este nuevo orden que el Eterno está haciendo. Vamos a ver que en el arca Dios conservó elementos de la creación original. Vamos a ver que hay un cierto vocabulario también que nos va a dar a entender que el proceso creativo es similar a Génesis 1, capítulo 1 y 2, y ver ahora el capítulo 8. Hay cosas que son muy similares. Y vemos ya en la misma arca que el Eterno preservó elementos de la creación original, animales que no habían sufrido violencia, una familia que a través de Noé, que fue justo, fue ahora parte de esta redención. Y vamos a ver que la familia de Noé no era perfecta familia. Noé era justo, pero ¿qué sucede con su hijo menor? Esto no quiere decir que todos los que estén o digan estar bajo la observancia de los mandamientos, que quieren observar las escrituras, de hacer cosas de forma bíblica y de manera bíblica, no quiere decir que todos estén bien. Es algo que tenemos que meditar y es parte de este proceso caótico que va a estar en los finales de los tiempos. Pero vemos que el Eterno preserva parte de los elementos de lo que es la creación original. Y vamos a ver que el proceso creativo es similar. Vamos a ver qué hace en Génesis capítulo 1 del verso 3 al 10. El Eterno empieza a traer orden de nuevo a la creación. Y miren lo que dice en Génesis capítulo 8, verso 22. Mientras la tierra
permanezca, no cesarán la sementera, la siega, el frío y el calor, el verano, el invierno y el día y la noche. O sea, el mismo vocabulario que vemos en Génesis capítulo 8, 22, versículo 22, lo podemos poner como un paralelo, igual que Génesis capítulo 1 del verso 3 al 10, en donde va a estar el día, la noche, el cielo, la tierra, los mares, el propósito de la tierra, el propósito de la creación va a ser similar. Pero también cuando leemos ahora Génesis capítulo 9, verso 1 dice, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificaos y multiplicaos, y llenad la tierra. Wow, familia, esto es otro punto que nos conecta con la creación original, con el propósito del Eterno de volver a restaurar todas las cosas. Porque si volvemos a Génesis capítulo 1, verso 28, miren lo que dice. Verso 28 dice, aquí arribita, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear los peces del mar, las aves en los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y ese fue el pacto que hizo con Adán y Eva. Por culpa de Adán y Eva entramos en caos y llega a su máxima expresión con Noé, a los 600 años de Noé. En el año 601, ahora el Eterno se acuerda de los animales. O sea, miren, el juicio duró un año, familia. Aproximadamente un año el juicio. Un momento en donde Noé, su familia y los animales que estaban con él padecieron por un año las consecuencias del juicio, del caos. Pero encontraron salvación. El arca reposó y ahora el Eterno está renovando ese pacto con Noé y su familia. Y está haciendo lo mismo que hizo con Adán y Eva. O sea, esto nos muestra la intención del Eterno de que la humanidad vuelva a su estado original. O sea, vemos que Noé, Adán más la creación es igual a una nueva recreación. O sea, el Eterno está tratando de hacer una recreación, intentando de que de nuevo la humanidad se apercibe y que vuelva al estado original del cosmos perfecto. Dios hace un pacto con Noé. Miren, familia, vamos a números no, Génesis capítulo 9, del versículo 11 al 15. Y dice, estableceré un pacto, le dice a Noé, con vosotros, y no exterminaré ya más a todos los animales, y ya no exterminaré ya más a toda carne con aguas de diluvio. O sea, está haciendo un pacto con Noé diciéndole, ok, yo sé que vamos a empezar una nueva creación. El caos no va a estar erradicado por completo, porque el Eterno nos dice dónde proviene el caos. Y dice, vamos a hacer un pacto. Ahora dice el pacto que establece con con Noé y su familia, es que ellos van a hacer la misma función que Adán y Eva, pero ahora el Eterno hace un pacto en donde dice, no exterminaré ya más a toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. O sea que ya el próximo juicio vamos a ver que no tiene que ver el agua. No va a usar las aguas para traer juicio. Verso 12. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser vivo que está con vosotros, por siglos perpetuos. O sea, que es una palabra que el Eterno dio para siempre. Recuerden que Dios no muere. Mi arca mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, te dejará ver entonces mi arco en las nubes, el arco iris. Y me acordaré del pacto acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser vivo de toda carne. No habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que haya sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Sabemos que hay una renovación
de pacto. Y a pesar de todo esto, vemos que ahora Noé empieza con su familia a una nueva creación. Pero ¿qué sucede otra vez más, familia? El patrón que sucede con Adán y Eva vuelve a surgir ahora con Noé y su familia. Miren, familia, esto es bien interesante porque vemos que el capítulo 9, en el verso 17, dice que se estableció el pacto con Noé. Le dice a Noé, este es el pacto, la señal del pacto que vamos a hacer. Pero ¿qué sucede? Verso contiguo, el verso 18, y dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sam, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantar una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y les dijo a sus dos hermanos que estaba afuera. Entonces Sam y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. O sea, otra vez, ¿qué está sucediendo, familia? Vuelve a iniciar el caos. Vuelve el caos. Así como inició con Adán y Eva, ahora vuelve a iniciar con Noé. Y miren, dice que Noé era un hombre justo, pero ¿qué sucede? Él se confía. Y algo bien interesante porque no nos dice tiempo. Si yo les pregunto familia, al leer esto, a buenas y primeras, pensamos que esto fue de un día para el otro. Pero recuerden, la Biblia es para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. Y hay un vocabulario que nos deja entender aproximadamente cuánto tiempo le llevó a Noé caer en el caos nuevamente, en descuidarse. Recuerden lo que dice en segunda de Pedro. Si no me equivoco, es Pedro quien dice, el que esté firme, no caiga. No, no es Pedro, no me acuerdo. Bueno, Juan dice eso. Se me, se me vino a la mente porque miren, Noé estaba firme. Noé estaba firme, pero hubo algo que hizo que cayera. A Pablo en Corintios. Pablo en Corintios dice, el que esté firme, cuídese que no como cae. El que esté firme, cuídese de no caer. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y miren, wow, Noé estaba firme. Dios lo consideró justo, pero sucedió algo que hizo que entrara en caos. Y miren, al hablarnos de que él plantó una viña, si conocemos, miren, ahora tenemos que conocer el contexto agrícola para poder entender cuánto tiempo lleva una viña para dar frutos y un fruto para que se pueda hacer vino, familia. Es bien interesante ver que quizás este proceso de decadencia de Noé, de esta confianza de Noé, podemos entender que como mínimo han sido entre 10 a 12 años. Porque recuerden, para plantar una viña, ¿qué hay que hacer, hermana? Acá tenemos justamente una hermana que ella es de Mendoza, la tierra del vino aquí en Argentina, y se ha criado en esos campos de viñedo. Entonces, ¿cuánto tiempo, hermana, lleva plantar una viña? Preparar la tierra, ¿cuánto tiempo? Ajá, ajá, ajá. O sea, o sea que para preparar una planta mínimo de arranque son 3 años para tener una cosecha. Ajá.
Sí, bien. A ver, ok, miren todo lo que acá nos está comentando el hermano, porque quizás no lo están escuchando mucho porque tenemos el ventilador, hace calor ya aquí en Argentina. Pero nos está diciendo que plantar una viña, entre preparar el suelo, que crezca la viña, puede llevar para que dé fruto hasta 3 años. Y ahora, para que el fruto sea apropiado para hacer vino, ¿cuánto tiempo lleva? Sí, está bien. Perfecto. Ok. Ujú. Bueno, miren el proceso de todo esto de la viña. Wow, familia, esto es increíble y seguro vamos a hacer una clase con la hermana para que nos comente porque ha hecho una conexión muy buena, porque mientras la parra se va preparando, nos está mencionando, de que la parra se prepara para que dé frutos, para que sean aptos para el vino, se va quitando aquel que no está dando fruto, el ramito que no está dando fruto. Wow, familia. Y eso es algo que Joshua dice. Es interesante. Wow, miren todo lo que estamos aprendiendo. O sea que aproximadamente, para resumir, para que una viña, el fruto sea ideal para dar vino, estamos hablando de entre 3 a 5 años o quizás más. 3 años. Buena para vino. Ok, entonces podemos entender que aquí estamos hablando entonces, hablando con la experta en lo que son los viñedos, nos dice que quizás nos está dando a entender que aproximadamente en 3 años Noé tuvo su cosecha para hacer su vino. Ok, y ahora el fermento del vino, para que se produzca vino, ¿cuánto tiempo lleva? Ujú. Ok, ajá. O sea que tiene que tener un grado alcohólico la uva a 16 grados. Ok, y desde que yo hago el vino, ¿cuánto tiempo, desde que yo piso la uva, que hago el mosto de la uva, cuánto tiempo lleva para fermentar eso y que sea un vino? 7 meses. Ajá, de fermentar. Ok, entonces tenemos que, para que Noé haya podido tener la parra, tiene que haber pasado entre 3 a 4 años. Porque también eso depende si es de esqueje o era bueno o no. Para hacer eso y aparte, que si sale de una semillita o sale de un esqueje. O sea que podemos hablar que entre 3 a 4 o 5 años para tener el primer fruto, la cosecha para el vino. Y después hacer vino son un año más. O sea que, miren familia, podemos estar hablando de que Noé se descuidó en un lapso de 6 años aproximadamente. Wow, familia. Ahora entendemos por qué Pablo dice el que esté firme
cuídese de no caer, que no nos podemos confiar. ¿Y qué sucedió? Noé se confió y ahora a través de él inició el caos de nuevo. Pero vuelve otra vez este patrón que se repite con Adán y Eva y que culmina con Noé a los 600 años de Noé. Ahora podemos decir que a los 607, 608 años de Noé, vuelve a iniciar el caos de nuevo. Hasta un punto, en el capítulo 11 vamos a ver que de nuevo la humanidad, ¿qué hace? Llega a un punto máximo de caos. Wow, familia, esto es increíble, ver cómo este ciclo se está repitiendo. Y que tristemente por culpa de la humanidad, el ciclo de estar en el, digamos, orden perfecto de Dios es corto. Y el caos es mucho más largo. Esperando que el Eterno, esperando que nosotros, el Eterno esperando que nosotros retornemos a Él. ¿Y qué hacemos? Cada día nos alejamos más de Él. Pero quiero compartirles esto que me pareció interesante sobre un comentario justamente sobre este tema que hace Bregman, que es un comentarista bíblico, que me llamó mucho la atención con respecto al reposo del arca. O sea, ya vemos que el ciclo estamos viendo que tenemos luces de que hay un ciclo que se está repitiendo desde Génesis. Se repite con Noé, se va a repetir con Abraham, se va a repetir con Israel. Wow, el mismo ciclo de nuevo. Entramos en caos y el Eterno tiene que enviar juicio por culpa nuestra para volver a restaurar las cosas. Y miren lo interesante que dice Bregman, supongo que se ha de pronunciar así. Este comentarista dice: el arca en reposo es un paralelo al sábado. En Génesis 2, del verso 1 al 4. Miren lo que este comentarista está haciendo como paralelo. El reposo del arca, de que el arca haya reposado sobre el monte Ararat, dice es un paralelo con el día sábado. Y que vimos en la clase pasada que el sábado culmina la creación. Es el sello de la creación, donde el Eterno pone su nombre, en donde el Eterno crea y da función al mismo tiempo. Y dice Bregman, que calculo que se debe pronunciar así, que el arca es paralelo, es un paralelismo al día de Shabbat, en la culminación de la creación. La primera creación termina con el reposo de Dios y la recreación termina con Dios reposando su arca. Miren el paralelismo. Génesis capítulo 2, verso 1 al 4 dice que Dios terminó y él reposó. Ahora en esta nueva creación, en esta recreación que está haciendo, en donde la intención es que volvamos a la creación original, dice el comentarista que Dios está haciendo reposar su arca. Porque ¿quién le da la orden a Noé para que construya el arca? El Eterno, Dios mismo. Y Noé hace conforme a lo que Dios le ordena. Eso es lo que está haciendo el Eterno. Reposando ahora el arca. Wow, familia, y esto es increíble. Porque el comentarista también menciona en este comentario dos citas muy particulares que me llamaron mucho la atención. Estas citas son, miren, Mateo capítulo 12 del verso 6 al 8. Y cita: pues les digo que aquí hay algo más importante que el templo. ¿Ustedes no han entendido el significado de estas palabras? Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios. Si lo hubieran entendido, no condenarían a quien no han cometido ninguna falta. Pues bien, el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el Shabbat. Oh, es interesante lo que este comentarista está, está comentando. Está haciendo esta conexión con su comentario y nos está dando estas dos citas. Que, wow, es bien interesante que él ahora dice que Yeshua es la autoridad del sábado. Y miren lo que dice también en Lucas capítulo 6:5. Y él les dice: el Hijo del Hombre es el Señor aún del día de reposo. Wow, familia. Está él comparando el reposo del arca con el Shabbat. Y vemos que en Mateo
Yeshua está diciendo, yo soy el Señor del Shabbat. En Lucas, de vuelta se dice, el Señor dice, el Hijo del Hombre, que es señal del Mesías, está hablando del Mesías, es el Hijo del Hombre. Wow, ¿por qué dirá esto? ¿Por qué hará esta conexión? Y esto es bien interesante. ¿Por qué se hace esta conexión? Miren familia, vamos a ir, y esto es algo interesante que hoy también hizo un comentario el pastor Walter, muy interesante con respecto al arca, y sobre el Ruach, y sobre lo que recién hablábamos, sobre que el Espíritu del Eterno iba sobre las aguas. Oh familia, pero vamos a ir a Génesis capítulo 8, del verso 4. Vamos a ir al verso 4. Vamos a volver al verso 4 del capítulo 8. Y miren lo que dice con respecto a cuando se reposó el arca, familia. Y vamos a hacer una conexión con Yeshua aquí, bien importante, familia. Y dice el verso 4, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes. Ok, ahora la pregunta, ¿cuál es el calendario que se usa en este momento de Génesis? ¿El de Abib o el de Tizri? Recuerden que Abib entra en vigencia cuando salen de Egipto, con el primer Pesaj. Aquí se está usando el calendario que empieza en Tirri, el calendario civil. ¿Bien? Y dice que al séptimo mes, ok, vamos a hacerlo más gráfico, familia. Miren, acá tengo el calendario. El calendario hebreo tiene la particularidad de que hay dos calendarios dentro de uno mismo. Tenemos el civil que inicia en el mes de Tithri, que es este mes de acá, y el otro calendario empieza en el mes de Nisan o el mes de Aviv, que es con las fiestas y la agricultura. Hasta este punto solamente estaba vigente el mes de Tithri. Ahora dice capítulo 8, verso 4, dice que era el mes séptimo. Entonces, si en este punto de la historia el primero del mes es Tithri, el primero del año, perdón, el inicio del año es Tithri, hay que contar 7 meses. 1, 2, 3, 4. Tithri es el primero, está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El séptimo mes es Nisan. Y a los 17 días del mes, ¿qué sucede? ¿Qué sucede el día 17 del mes? Yeshua muere el 14 de Nisan. 3 días y 3 noches. La señal de Jonás. Día 17 de Nisan. Yeshua resucita. Wow, familia, miren la conexión que está haciendo este comentarista. O sea, nos está dando a entender que Yeshua nos está diciendo que está presente en este punto cuando el arca desciende. Y que el proceso de restauración, la redención, la resurrección comenzó cuando el arca descendió en el monte Ararat. ¿Ah? Descansó, exactamente, se reposó en el monte Ararat. O sea, wow familia, ahora entendemos por qué estas palabras de que Yeshua es el Señor del día de reposo. Y ahora entendemos la conexión que está haciendo este comentarista. Wow, esto es increíble familia. Porque no solo lo vamos a ver en Mateo y en Lucas, y ahora entendemos por qué, porque se está marcando el presente. Miren, estamos viendo que dentro de la historia, el patrón de la historia, el patrón que nos está dando desde el principio el Eterno, no solo nos está diciendo el patrón que vamos a vivir para el momento en que sean todas las cosas restauradas en el final, sino que también nos está dejando ver que en un momento va a enviar la redención, va a enviar al último Adán para iniciar la restauración de lo que Adán no hizo en un principio, lo que Noé no pudo hacer, lo que tiempo más tarde Israel tampoco pudo hacer. Y envía a Yeshua como el Señor del día de reposo. Y miren, ahora podemos conectar esto con Génesis capítulo 8, verso 4, que nos dice cuál es el rol y el propósito del Mesías. Y vamos a ir a Hebreos, capítulo, vamos a ir a Hebreo capítulo 4,
Y vamos a leer del verso 4 en adelante. Dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de toda su obra en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les ha anunciado las buenas nuevas no entraron por causa de la desobediencia. Otra vez, determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante o ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Wow, el vocabulario no es muy parecido a lo que sucede con Génesis capítulo 8 y 9. ¿Por qué el Eterno envía caos? Por el corazón del hombre, por la maldad. El arca reposa, señal de que Yeshua es el Señor del reposo. Y acá, miren, el autor de Hebreos está haciendo esta conexión diciendo, miren, hay un reposo, sí, pero no está hablando del día de sábado, sino que está hablando del día en que todas las cosas sean restauradas. Tenemos la evidencia en Génesis capítulo 8, verso 4, cuando el arca reposa sobre el monte. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. A quien tenemos que dar cuenta. Wow, familia. Miren la conexión que está haciendo Brueggemann o Bregman. Nos están ahora entendiendo que ahora no solo vamos a ver el fin en el principio, sino que también estamos viendo el plan que el Eterno tiene para el día final, familia. Que ahora sabemos que a través de Yeshua comienza este plan. Wow, familia, esto es increíble ver cómo el Eterno nos está enseñando cómo van a ser las cosas desde un principio. Que no hay nada nuevo debajo del sol. Que como dice el autor de Hebreos, que todo está desnudo y abierto ante sus ojos. Y a Él tendremos que dar cuenta, familia. Y eso es lo que sucedió ahora en Génesis capítulo 11. Vamos a volver ahora a Génesis capítulo 11. Porque ahora vimos que el Eterno nos está mostrando este patrón en donde hay inicio el caos, llega un punto en que la humanidad cae en una decadencia tan grande que tiene que enviar el juicio, pero en ese juicio el Eterno guarda un remanente y pretende que se vuelva a recrear todo como en el principio. Y de vuelta la humanidad vuelve y tropieza, podemos decir con la misma piedrita. Y vuelve este proceso otra vez a entrar en caos. Y ahora vamos a ver en el capítulo 11 que llega el máximo, el sumum de lo que es el caos una vez más en la humanidad. Pero en el medio el Eterno nos está dejando bien ver que Él va a establecer un camino, una puerta, para que nosotros podamos entrar. Y esto era algo que comentaba el pastor Walter con respecto a que Yeshua es ese arca. Que es ese arca que flotaba sobre el caos y en este caso guardando a ese remanente. Así como lo hizo en Génesis capítulo 1, que era el espíritu, hoy ese espíritu se convierte en un arca. En este punto de la historia de Noé del diluvio. Pero para nuestros tiempos se convierte ahora en la palabra hecha carne, en Yeshua hecho carne, el Mesías hecho carne. Es ese arca a la cual nos tenemos que aferrar y esconder en él. Porque recuerden que dicen los evangelios que él es la puerta, una puerta estrecha.
pero Él es la puerta. Y ahora nosotros podemos ser parte de ese plan de redención del Eterno, de restauración. Pero ahora tenemos que aferrarnos a Él y esforzarnos a aprender todo esto y estar atentos, familia, y no confiarnos como hizo Noé. Y miren ahora, familia, cómo termina este patrón que inicia de nuevo con Noé. Vamos a Génesis capítulo 11, del verso 1 al 4. Y tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos y cosamos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. ¡Wow! Esto está hablando de las capacidades del ser humano. Pero miren lo que dice el verso 4. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¡Wow, familia! ¿Qué está volviendo a acontecer ahora? Ahora la humanidad llega a un punto en cual se están apartando de Dios. La humanidad se va a rebelar contra Dios una vez más. Y miren dónde inició el caos: con el descuido de Noé. Por haberse confiado. El patrón es el mismo, familia. La gente pensaba que conocía una manera mejor. Miren lo que estamos viendo aquí en estos 4 versículos. Nos está dando a entender que las personas, la humanidad en ese momento, conocía una mejor forma de servir a un mundo, o no de servir, de sobrevivir a un mundo hostil. Ellos creyeron que la mejor forma era ellos hacerse un nombre y no darle honor a quien nos ha dado la oportunidad de poder ser parte de esta nueva creación. Ellos creyeron que la mejor forma de sobrevivir a este mundo hostil era tener renombre, de ser reconocidos, tener fama, refugiarse en la seguridad de lo que ellos podían hacer, lo que yo puedo hacer, y no en lo que Dios puede hacer. La humanidad creía que en su propio poder y gloriarse en sus ciudades podía estar seguro. Y ese fue el gran error por el cual ahora el Eterno de vuelta envía a él caos. No lo envía, sino que permite que haya caos en su creación. Gracias por esa corrección. Permite otra vez el Eterno por culpa de que la humanidad se aparta totalmente de Dios. No le da lugar a Dios. Confía en sí mismo, en que yo puedo hacerlo. La humanidad podemos hacerlo. Nosotros podemos hacerlo. Y aquí aparece una figurita que es Nimrod, que al principio era un varón de Dios, según lo que dice, un cazador de Dios, pero la ambición, el corazón perverso, hace que toda la humanidad tras de Nimrod entren en este periodo de juicio, en donde el Eterno una vez más tiene que decir: ¡ay, mis hijos! Y envía juicio y permite el caos en su creación. Y vemos que ya no va a ser más como un diluvio, porque recuerden el pacto que hizo con Noé, que ya no iba a enviar más juicio por diluvio, sino que ahora ¿qué hizo? Vamos a ver que en Génesis, verso 6 al 9, dice lo siguiente. Y dijo Adonai: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen una sola lengua, un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Adonai desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Adonai las lenguas de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Entonces estamos viendo ahora que el Eterno no va a enviar juicio por diluvio, sino que ahora está desparramando, exiliando de su seguridad
a la humanidad. ¿Por qué? Por culpa de la rebelión. La humanidad ahora es dispersada en 70 naciones, en 70 lenguas, y ahora Dios podría volver a empezar con una nueva persona obediente y su familia a intentar de que la humanidad, que el cosmos vuelva a su orden perfecto. Y ahora en la próxima porción entra Abraham. Escoge a Abraham y a su familia. Y siempre vamos a ver que es este mismo patrón que el Eterno está decidiendo, está escogiendo a una familia que represente, que lo represente y que a través de esa familia restaurar el orden. Y vemos que todo esto otra vez vuelve a pasar lo mismo con Abraham. Y vamos a ver más adelante cómo el Eterno envía ahora juicio a Sodoma y a Gomorra, pero no es esparciéndolos, ni tampoco es con lluvia, aguas, sino que es con fuego. Wow, familia, esto es increíble. Y para cerrar, familia, quiero que vamos a Lucas, capítulo, vamos a ir a Lucas, capítulo, capítulo 17. Vamos a ir a Lucas, capítulo 17. Y vamos a leer estas palabras de Yeshua, verso 26 al 30. Porque ahora nos van a ayudar a entender esto que Yeshua está nombrando aquí, cuando dice, como fue en los días de Noé. Muchas veces lo hemos citado, pero no teníamos en cuenta y carecíamos del contexto de lo que sucedió en el tiempo de Noé. Y ahora aún estamos viendo algo más, un poco más profundo, que es ver que en el tiempo de Noé se estaba repitiendo un patrón que al estudiar la historia de Israel se repitió una y otra vez. Que hoy nosotros tenemos que estar atentos a ese patrón. Y dice, y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, miren, otra vez, miren, Yeshua nos está dando, miren, en Lucas nos está diciendo que el patrón se repite una y otra vez. Porque lo que sucedió con Noé sucedió en los días de Lot. Dice que comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió, dice, del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Así será el día en el que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Wow, familia. Yeshua nos está diciendo, va a llegar un punto en la historia en que este patrón se va a volver a repetir. Con Noé fue el diluvio. Con Lot fue fuego y azufre descendiendo de los cielos. Ahora tenemos que estar atentos, familia, porque vemos que vamos a pasar por el caos. Vamos a padecer las consecuencias del caos, del juicio. Pero si nos aferramos a Yeshua, que es ese arca, vamos a poder sobrevivir. Vamos a poder pasar adelante de las adversidades. Pero ahora la pregunta que me hago es, en el tiempo final, ¿cómo se cerrará el ciclo? ¿Cómo Dios permitirá que haya caos para que nos dé lugar a la nueva creación? Y miren lo que dice Segunda de Pedro. Vamos a ir a Segunda de Pedro, capítulo 3, del verso 1 al 10. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Wow, miren lo que Pedro le está escribiendo a la audiencia que está recibiendo esta carta. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento,
para que tengáis memoria de todas las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Wow, familia. Y del mandamiento de Adonai y Salvador dado por vuestros apóstoles. Y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Interesante. Ya viene, ok, van a haber muchos que van a dudar. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio. Miren lo que dice Pedro. Todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por las palabras de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por la cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Wow, familia, está conectando. Miren, Pedro conocía lo que hoy nosotros estamos tratando de aprender, de ver el fin de los tiempos desde el principio. Pero los cielos y la tierra que existían ahora están reservados por las mismas palabras. Guardados, dice, miren, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Oh amados, no ignoréis esto. Miren lo que dice Pedro, no ignoremos esto, que para con él, Adonai, un Dios, es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Ahora nos ayuda a entender el por qué desde que inicia el caos hasta que llega a la máxima expresión, es un largo tiempo, porque el Eterno es paciente, es tardo. Él es tardo, pero porque es paciente. No porque se haya olvidado, sino porque es paciencia. Él está esperando a que retornemos, sino que es paciente para con nosotros, dice. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en él hayan serán quemadas. O sea que miren lo que entendía Pedro. El fin del ciclo de este espiral que para nosotros, como creyentes en el Dios de Israel y en Yeshua, tiene que ser un proceso cíclico en espiral hacia arriba, familia, en donde vamos a ser resguardados por Yeshua de este tiempo y resguardados del fuego. Dice que el próximo juicio viene por fuego. Y Pedro, miren lo que sabía. Él sabía lo que estamos hablando hoy, tratando de entender y de dar nuestros primeros pasos de conocer el principio, desde el principio, el final. Wow, familia, ¿cuánto nos queda por aprender? Y tenemos la esperanza, familia, de que si el Eterno nos ha escogido y nos ha dado la bendición de poder conocer esto, de poder tener su palabra, familia, ya el solo tener la Biblia es un gran privilegio que Dios nos ha dado, que el Eterno nos ha dado. Ahora tenemos que estar atentos, familia. Esforzarnos, ser valientes, como le dijo a Josué, esforzado y sé valiente en poner por obra estos mandamientos, las palabras de este libro. Y vamos a encontrar la redención, la esperanza y aferrarnos a esa esperanza. Por más que alrededor nuestro se caiga el cielo y la tierra, tenemos una esperanza que nuestro Mesías Yeshua. Y qué privilegio que el Dios nos ha dado de poder tener esa esperanza. Ahora queda en nosotros, familia, si nos vamos a aferrar o nos vamos a confiar y relajar como se confió Noé. Así que, familia, los animo a que nos esforcemos y que disfrutemos de esta esperanza y nos regocijemos a pesar de las adversidades, familia. Porque llegarán tiempos en que serán mucho más fuertes las adversidades, pero tenemos que entrenarnos en confiar en el Eterno. Y qué bueno, miren qué bueno y misericordioso que es mi Rey, que desde el principio nos está dejando saber cómo terminará el final de los tiempos.
no nos va a agarrar desprevenidos. Familia, tenemos que estar atentos. Si ya nos agarra desprevenidos, ok, ya es decisión personal, familia. Toca que estemos atentos, familia, conociendo las escrituras, conociendo el reloj del Eterno. Y familia, los tiempos se acercan. El tiempo de la redención se acerca, familia. El tiempo de nuestra salvación se acerca. Estemos atentos, familia, y seamos lámparas, como dice, habíamos leído al principio, familia, en que la palabra es la lámpara. O sea, que la palabra del Eterno es la lámpara, familia. Tenemos esa lámpara. En las tinieblas nos va a alumbrar. Eso no quiere decir que no vamos a estar en las tinieblas, pero tenemos su luz, la palabra. Y tenemos que esforzarnos, familia. Ya ahora, si nos agarra desprevenido, como las parábolas de las 10 vírgenes, 5 sensatas, 5 insensatas, 5 preparadas con luz y 5 que se quedaron dormidas y confiadas. Siempre los mismos, familia. El Eterno quiere que estemos atentos como su pueblo a los tiempos finales, pero atentos a que estemos aferrados a Él, al Mesías, y que pase lo que pase, Él nos alumbrará en el medio del caos. Así que lo vamos a dejar hasta aquí, familia. Parte de lo que hemos compartido hoy, familia, en este estudio, proviene de estos recursos, la Biblia en su contexto, de la nueva creación en la historia de las escrituras y del cosmos al caos en la nueva creación, que es de Sidney Greinus y de Frank Tilghman. Son buenos recursos que dan buena información y también teniendo en cuenta el contexto cultural. Así que familia, lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a continuar la próxima semana con una nueva porción de Génesis y de aprendiendo aún más de los patrones bíblicos que el Eterno quiere que aprendamos desde el principio. Así que familia, nos vemos en el próximo estudio aquí en la Biblia en su contexto. Shalom familia, bendiciones.